Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir para dedicarle este ratito a Memento Mori, el libro que ha escrito aquí David Gascón. Voy a dejar a él mismo que presente el libro y se presente así. Basta con decir que reúne una serie de artículos sobre temas universales que no se agotan y por eso nos traen una y otra vez a disertar sobre ellos. Y te dejo a ti que tires la primera piedra sobre todo eso. Gracias por venir y gracias a la Casa del Libro por este espacio, y nos queda a nosotros la responsabilidad de hacerlo rentable para todos. Así que, David. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, estaba comentando antes que hoy es un día importante para mí porque, claro, el otro día hicimos una presentación en el museo, una presentación que era como la constitucional, la oficial, ¿no? Donde el mundo de la cultura se unía para ver qué era eso, ¿no? Este primer libro de un autor novel, que es la primera obra que hace, y qué era eso, ¿no? Que decía, si lo que decía en obra, es decir, si el libro escrito y lo que él pensaba y lo que él hacía coincidía, ¿no? Pero hoy es distinto, hoy es una reunión más en petit comité, más tal vez más familiar, más de amigos, más de gente cercana, y es también como una forma de cercanía de que este proyecto, que ya no es mío, sino que es vuestro también, ¿no? Porque en el momento que alguien hace un libro, hace una obra, hace una canción, ya no es del autor, sino que es de los que la leen, los que la escuchan. Entonces, claro, hoy está la gente que de alguna manera pues habéis participado en mi vida y sois, digamos, primera línea, ¿no? de mi vida. Entonces, estoy especialmente contento por ello. Fran me ha dicho que arranque presentando el libro. Claramente no quiere trabajar esta tarde. Él es el conductor de esto, pero ya tiró balones fuera la primera de cambio. Pero es que como coja un desvío que no nos convenga, es el momento de evitar todo eso. Como veis, vuelve a tirar balones fuera. Entonces, claro, ¿esto qué es? Este libro soy yo. Es decir, decía Walt Whitman que quien toca este libro no toca un libro, toca un hombre. Y esto es lo que yo soy, es decir, la gente que me conoce, pues me conoce porque lleva muchos años hablando conmigo o quedando o participando a través de cosas que hemos hecho juntos. Pero si alguien no me conociera de nada y cogiera este libro y lo abriera al azar y leyera un párrafo, se va a encontrar con mi reflejo, es decir, con mi alma. Es decir, no hay una forma mejor de conocerme que a través de estos escritos. ¿Por qué? Porque este libro ha sido una prueba que yo tenía, es decir, yo tenía determinadas ideas sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que yo era, sobre lo que el mundo es, y este libro ha sido la oportunidad de aclararme, de poner negro sobre blanco las ideas que yo tenía, ver si eso tenía una coherencia y ver si yo mismo podía entenderme y refutarme en cosas que yo exponía. Entonces ha sido un proceso de darme a conocer, pero sobre todo a mí mismo. Es decir, de qué manera puedo yo ver si lo que yo creo que soy de verdad. Y esto ha sido, ¿no?, el intentar hilvanar todos estos pensamientos, ver si tenían una hondura, una coherencia, una raigambre, ¿no? Ver si tenían una entereza y si aquello que cuando yo lo leía tenía una consistencia. Y eso es Memento Mori, ¿no? Es una oda a la vida a través del recuerdo de que nos vamos a morir. Muy bien, pues creo que es el momento de también presentar a Víctor, que también se ha ganado una silla en esta mesa porque tiene una parte muy importante en este libro, en esta obra, que es la de ilustrar los artículos que ha escrito David. Entonces, nos podemos privilegiar de tu visión externa, que luego ha sido interna, para que nos cuentes cómo ha sido trabajar con David, que creo que también tiene mucho que ver con lo que es el proyecto. Hola a todos, gracias por venir otra vez. Bueno, la verdad que para mí desde el principio fue un reto, por mi profesión de pintor es muy solitaria y cuando tú pintas lo que tú quieres estás tú solo en tu estudio y no tienes que tener en cuenta nada más. Y este proyecto era totalmente diferente porque hacíamos equipo. Y la verdad que de primeras tuve mucho nerviosismo por saber si íbamos a ser capaz, pero a partir del primero me sentí súper a gusto y ya en el segundo estaba deseando que David
me enviara, ¿no?, el texto para intercambiar ideas de por dónde podía ir la ilustración y ponerme a ello, que era mi trabajo, ¿no?, el ponerme a dibujar y ilustrar esos textos de David. La forma de trabajar que teníamos era me enviaba el texto, intercambiábamos esa primera idea del texto cuando yo la leía, él me decía la idea de por dónde él creía que podía ir la ilustración y a raíz de esa idea pues yo le daba las mías y unas veces a los dos nos parecía que estaba muy bien la primera idea y otras veces pues no, y ha habido que hacer una primera, una segunda o incluso una tercera ilustración hasta que encontrábamos la que creíamos que era más acorde para el artículo. Y la verdad que estoy muy contento con el trabajo, creo que hemos trabajado muy bien en equipo, nos hemos entendido de maravilla y bueno, yo espero que os guste el resultado. Y para ti, que concedes a este libro el peso de tu alma, ¿cómo ha sido conversar no solo con Víctor, sino también con Indiana y conmigo, que hemos hecho los vídeos? Porque es cierto que partimos de tú en tu habitación escribiendo como nos has comentado y luego tener que abrir el diálogo a tus colaboradores. Claro. ¿Cómo te afecta eso? Claro, es importante. Fran nos ha presentado a nosotros y nosotros recíprocamente nos toca presentar a Fran y a Indiana, que no puede estar aquí. Ellos son las patas audiovisuales del proyecto. Este es un proyecto muy ambicioso porque para ser el primer libro de un autor tiene una parte escrita, tiene una parte ilustrada que ha hecho Víctor Pastor y tiene la parte audiovisual, que es coger estas ideas. Si ya es difícil coger un artículo y ponerle un cuadro o un segundo, imaginad lo difícil que es hacer un pequeño corto de cada uno, ¿no? Coger esa idea y crear un hilván que vaya durante 5 o 6 minutos que dura cada texto, pergeñando un poco esa idea que yo tenía ahí, cómo se puede dejar en una idea, es decir, cómo se puede trasladar a un arte vivo, como es el cine, cuando el autor tiene una idea tan clara de lo que quiere decir y son todos los 12 conceptos abstractos. Porque si yo hablo de algo concreto, puedo utilizar elementos concretos, pero en el momento que hablo de cosas del alma, de lo que la vida es, de lo que la muerte se acerca, de quién soy yo para las cosas y qué es el mundo para mí y qué es importante y qué no, es 100% abstracción. Entonces, ¿qué pasa? Que este trabajo que han hecho, tanto Fran como Indiana, ha sido un reto porque era una tercera pata que ahora mismo es imprescindible, pero que durante el proceso de creación se veía continuamente, ¿cómo decirlo?, impugnaba, es decir, estaba en lucha continuamente con lo que yo quería decir claramente. Porque claro, una ilustración es un instante, un fotograma, pero 6 minutos de historia se refleja muchísimo también lo que ellos eran. Entonces, creo que esa tensión, iba a decir bidireccional, pero son en 3 direcciones, es lo que ha marcado el libro. Hay que decir que es un libro, en cierta forma, complicado, puesto que hacer 12 pensamientos fuera del tiempo, fuera de la novedad, fuera de lo que está pasando ahí fuera, es una cosa complicada. Es decir, hablar durante 12 meses de algo que interesara a un hombre que nació hace 1000 años, 2000 años, es decir, a un griego, a un romano, que interese a alguien que vive ahora, un coetáneo nuestro, y que viva dentro de 200 años o de 1000 años, es muy complicado, porque tienes que ir a la médula del asunto. Y la médula del asunto son las grandes preguntas que nos hacen humanos. Y humano, hay que recordar que no viene de hombre, viene de humus, que es tierra. Es decir, sabernos el ser que nace de la tierra y que va a la tierra nos lleva mucho del camino hecho. Es decir, somos seres de polvo, pero que estamos ya siendo otra vez polvo. Es decir, nos sabemos vivos, estamos aquí, pero es que en 100 años vamos a ser lo que éramos hace 100. Por eso muchas veces cuando alguien se tira de los cabellos, se mesna las barbas diciendo, Dios mío, voy a morir, claro, pero es que usted ya lo sabía. ¿Cómo se preocupa que dentro de 100 años no vaya a estar aquí? Debería llorar también porque hace 100 años no estaba. No, no le preocupa eso, tampoco lo otro. Es digamos, el regalo de la vida es precisamente la muerte. Es decir, lo que hace única la vida es que es una y ese tiempo es finito. Entonces la finitud de la vida es lo que hace interesante amar.
Es lo que hace interesante decir te quiero. Es lo que hace interesante decir sí. Y es lo que hace interesante decir no, porque mi tiempo es limitado. Bueno, es decir, cada una de las decisiones pugnan entre ellas, pero tienen sentido porque son infinitas y nuestro tiempo que dedicamos es finito. Por eso cuando decimos quiero pasar tiempo contigo, quiero estar una vida, o un mes, o una hora tomando algo, eso es importante, porque es lo único que de verdad es finito y es, digamos, corto en el tiempo, es el tiempo que tenemos. Justo antes de venir, esto ha sido ha sido casualidad total de hoy, ha aparecido un cuadro que se llama El triunfo de la muerte, de Bruegel, el viejo. Es un cuadro que ocupa como una pared entera y es todo la muerte entrando en una ciudad rica, con los comerciantes, con las mujeres y los hombres, con los niños, y llevándoselos uno a uno, ¿no? Tirando de ellos hacia una especie de carreta que está llena de calaveras. Y es muy curioso porque todo el cuadro es la muerte arrancándole la vida a todos y todo el mundo huyendo. Y hay una esquina del cuadro, os recomiendo que lo veáis, El triunfo de la muerte, y hay una pareja de un hombre y una mujer que están en una esquinita del cuadro, rodeados por toda esa masacre, toda esa muerte, y ellos están mirando y se ve cuán ajeno es el amor y esa voluntad de existir y de ser durante la vida que vive, ¿no? A la muerte. Es decir, estamos rodeados de ella, pero por otro lado es como todo el tiempo mirarla a los ojos y decirle, claro, tú estás ahí, pero yo estoy aquí y tú me das sentido a mí, pero yo te doy sentido a ti, ¿no? Entonces, tener ese arrojo, ese cuajo y ese tronío hacia adelante de verla y decirle, tú conmigo y yo contigo, es un poco el resultado de Memento Mori y es lo que he intentado expresar en estos dos artículos. Pues sí, es verdad que también nuestra obligación de presentar un libro es exponer el valor que el libro tiene, sobre todo aquí rodeados de tantas otras opciones. Y esta lanza que arrojas en realidad se completa con la lectura del lector, al ser pensamientos sobre temas universales, y podemos repasar incluso, bueno, la muerte, por supuesto, como tal, también la primavera, que parece más concreto, pero también tiene una universalidad importante, o la importancia de tener pueblo. O sea, el pueblo como concepto también, hay que sea un concepto universal, también me parece que es un aporte de tu libro, por supuesto, el orgasmo, el amor, bueno, etcétera. Pero el exponerlos a un lector que comparte esas nociones básicas completa el libro, cobra vida cuando el lector da la contra, cuando el lector afirma, cuando el lector pone en duda, cuando el lector puede agarrarse a esa liana para pensar y precisamente para darle amor a pensar. Claro, es que ahí das en el clavo, Fran, porque en general es un libro completamente distinto a lo que es un libro de autoayuda, ¿no? Este es un libro de alguna manera autoconfundir, en cuanto que yo creo que tengo claro algo, usted léalo y se va a poner a prueba inmediatamente de si tiene claro o no aquello que usted piensa. Normalmente nosotros estamos hechos pensamos certezas, ¿no? Bernard Shaw decía que la diferencia entre el hombre estudioso y el hombre ignorante es que el hombre estudioso está lleno de dudas, y cuanto más estudia, más dudas tiene, y el hombre ignorante o el hombre que se conforma con poco está lleno de certezas, de verdades. Entonces no hay nada más desesperante a veces que hablar con alguien al que puedes enseñarle y se niega a escuchar. Tiene una verdad aprendida porque está hecho de enterezas, no de verdades. Esa es la mayor pena. Yo cuanto más estudio, más leo, más hablo con gente, más me nutro de gente, más ignorante me vuelvo en cuanto a la cantidad de cosas que descubro que ignoraba. Entonces sabernos siempre en el estudio continuo, que es la paradoja de la sabiduría, ¿no? Que decía Goldman, decía, cuanto más aprendo, más ignorante soy, porque más sé que no sé. Entonces esa es una parte muy importante, ¿no? De ir autodescubriéndose, pero sobre todo de entender que, decía Siddhartha Gautama, hay tres cosas que no se pueden esconder mucho tiempo: el sol, la luna y la mentira de las cosas, de la mentira de lo que uno es o de la mentira de lo que uno piensa que es.
Al final tú puedes tener tus excusas, tus andróminas un tiempo, unas horas, unos años, pero al final como el sol sale, la luna sale y lo que las cosas son salen. Y al final uno se tiene que enfrentar con lo que uno es, no con lo que uno pensaba que es. Por eso comenzar a hacer los deberes antes. A mí me ha tocado a los 37 años. Bueno, a veces a alguien le toca a los 20 y otros a veces a los 70 y otros a veces a los 90 cuando ven venir a la del Daya, a la de la Guadaña. O nunca, quién sabe. Pero creo que es bueno en la vida y que ir con los deberes hechos en esa parte te da cierta tranquilidad. Primero para vivir el resto que te queda siendo fiel a uno mismo, pero luego también para morir con cierto arrojo, ¿no? Y si cuando viene de mirarla y decir, aquí estoy yo y no te pido una cosa muy importante, que es no te pido tiempo. Cuando venga, que venga, pero sobre todo haber pensado las cosas y haberte puesto en tu sitio. Muy bien, pues por seguir haciendo los deberes, no sé si queréis aportar algo más, pero podemos proyectar un par de vídeos y abrir el turno de preguntas, que ya que como dices, aportar algo más, y si no, los vídeos. Yo creo que antes y aparte también podemos hacer una cosa antes que puede ser interesante, por favor. Que sería incluso hacer una cosa que el otro día no hicimos, hacerla antes, que es partícipe al público, ya que estamos en Petit Comité, hacerle partícipe antes, porque el otro día quedó un turno de preguntas de 15 minutos y hablamos mucho nosotros, y creo que es tan interesante contar con vuestra opinión o vuestra sugerencia. Bueno, yo no, aunque digáis, yo no me he leído el libro, ya, pero todos tenéis grandes preguntas o inquietudes o directamente una cosa que podéis pensar o por qué esto sí, por qué esto no. Creo que lo interesante del asunto es que, como decía, no es un libro de respuestas, es un libro de preguntas. Entonces cuando alguien viene y me dice, es que he leído tu libro y sé menos, he ahondado mucho más en la pregunta, pero no me has dado ninguna respuesta, digo, eso es Memento Mori. Porque no quiero dar respuestas, porque yo sé tan poco como seguramente vosotros sobre estos asuntos. Lo que pasa es que la diferencia es que me he leído algunos autores más y he llegado un poco más a hacer una forma del asunto, ¿no? Pero creo que dejar la pregunta siempre abierta y que no hay una cosa que vamos a poder dar una respuesta, pero sí circuir una posible, no sé, como dejar fluir, ¿no? Como un atanor o como un regato que cae, ¿no? de la montaña hacia abajo y se va formando y va buscando su camino. Creo que puede ser interesante, ¿no? Hacer participar a la gente, y si no, podemos exponer alguna cosa más que tengo aquí. Si alguien tiene algo, vamos, y si no, volvemos a exponer. Yo creo que como esto se mueve, se puede. Bien. Más que del contenido del libro, como tú te desnudas, ¿no te ha dado pudor? ¿No te cuesta eso? No. Es que exponerse tan íntimamente no te ha costado. Es interesante la pregunta, la verdad, porque por un lado sí, porque claro, no solo estoy exponiendo encima de la mesa cosas que sé, al revés, cosas que no sé, cosas que pensaba que yo era y que no era, y cosas pensaba que no era y que sí que soy. Entonces, ¿qué pasa? Que en cierta manera uno se expone con todos sus miedos, ¿no? Y todas sus carencias, y decir, bueno, yo pensaba que era una persona que tenía mi vida hecha y que tenía cierta hondura en lo que yo pensaba y en lo que yo era. Me doy cuenta que no, me doy cuenta que estoy saldando cuentas, primero conmigo mismo y segundo con la gente que me rodea, la gente que quiero o la gente que estuvo en mi vida. También es una oda esta parte de la vida, por ejemplo, la parte del pueblo, darse cuenta cuánto te ha enseñado gente también que ya no está, ¿no? Pero es decir, esa ida y vuelta continuada con los que no están es tan importante, porque claro, nosotros somos resultado de ellos, no solo de la parte genética, sino de la parte de las enseñanzas, ¿no? Yo termino el artículo del pueblo diciendo, claro, uno ve como bailaban los abuelos el paso doble, ve esa compenetración, ve aquello que ha visto en la plaza, y uno piensa, con la vida que tenemos ahora, cuán lejano estamos de aquel momento, ¿no? De viveza, de amor, porque ahora las cosas, generalizar es malo, pero sí que es verdad que son más volubles, son más delicuescentes a veces, no tenemos también esa, decirlo de alguna manera, como esas ganas de luchar a veces por las cosas, y si no me interesa algo mucho, pues lo dejo a un lado, voy a otra cosa. Entonces mirar atrás y ver cómo los demás lo hicieron y aprender de ellos, no solo para esa cosa del amor, sino del tema del estudio, que es lo mismo, ¿no? Es decir,
leer este libro es un acto de amor al conocimiento, un acto de amor a aprender y a, de alguna manera, dejar un legado para que los demás puedan acceder a un pensamiento que puede ser interesante. Yo creo que eso que comentabas de no te desnudas demasiado aquí, lo que pasa es que me doy cuenta de una cosa, que mis problemas, los que están reflejados en este libro, yo lo abro por cualquier página y lo comento con alguien y me dice, es verdad, eso a mí también me pasa. Lo que pasa es que no me había puesto a indagar sobre ello. Pero en general, como todos somos humanos y todos vamos a morir, hay tarde o temprano se pasa, ya sea en hondura o de soslayo, por cada uno o casi cada uno de estos temas. Hay una cosa que sí que es importante del tema de las cosas que son como muy pasajeras o de las cosas que se quedan, que es qué cosas de la vida, de alguna manera, o sea, para entender lo que es un tema temporal, o sea, para entender cómo de fácil es llegar a cada uno de estos. Me gusta nombrar mucho la frase de Jean Cocteau, el director francés, cuando le preguntaban, ¿no?, de todas las obras que tienes, de todas las esculturas que tienes, de todos los cuadros, de todos los libros, los incunables, una persona con una gran, por supuesto, toda esta gente del mundo del arte que tiene una cercanía tan grande, ¿no?, con lo que es la cultura en general, le decían, ¿cuál de todas las obras que tienes, cuál de todas las de los legados culturales es el que tienes más cariño, más amor? Es decir, si ahora mismo se quemara tu casa, ¿cuál entrarías, cogerías y saldrías corriendo? Y Jean Cocteau lo mira y le dice, yo salvaría lo único que importa de ese asunto, que es el fuego. Dice, ¿cómo? Dice, claro, si se quema mi casa y está todo ardiendo, yo quiero salvar el fuego, porque es lo atemporal, es lo que tuvieron cada uno de ellos. Es decir, eso es el arte y eso es, de alguna manera, las preguntas del alma de la persona, no llegar a las cosas particulares de, bueno, tengo un problema ahora, una guerra, los problemas actuales que abres el periódico y se regodean con lo que, dándole importancia a lo que eso es paja, eso es polvo, eso es mentira, eso se va. Sí, no puede ser muy importante si se llama diario, si tiene caducidad de un día. ¿Qué es lo importante? Usted coge una vasija del tiempo de los griegos y pone, mi amada no me quiere, me va a dejar, mi amigo me ha traicionado. Quedan dos personas hoy a tomar un café, ¿qué le dice una a la otra? Mi pareja me ha dejado, mi amigo me ha traicionado. Eso es, las preguntas son las mismas. Entonces, Jean Cocteau tenía razón, el fuego, ¿no?, lo inmanente, las cosas que van más allá de lo particular, es lo que importa más aquí. ¿Quieres, Víctor, que tratemos un poco el tema de que además esto Nicolás Espadal nos lo hizo muy bien, contar un poco sobre la obra o las obras que tienes más cariño en cuanto estuvimos trabajando, que representan más lo que tú eres o esa ida y vuelta que hicimos? En verdad, como he dicho antes, la verdad que estoy bastante contento con el resultado y cariño les tengo a todas, pero si tengo que destacar alguna, por lo que compartimos, creo que la del pueblo es de las más importantes y no puedo estar más de acuerdo, ¿no?, en todo eso que hemos vivido allí desde pequeños. Creo que es una de las que más cariño tengo. Y luego lo que dije en la otra presentación, yo lo que he intentado a la hora de abordar mis ilustraciones era hacer los textos míos. Como bien dice David, los temas son universales y para mí era muy fácil las preguntas que David plantea. Si algunas no me las había planteado ya, pues en ese momento me las planteaba porque son temas universales que te tocan, quieras o no. Entonces yo lo que hacía era llevarlo a mi terreno y intentar hacerlo personal, ¿no?, porque si no, para mí el pintar no tiene sentido. Pintar algo que no sientes no va a salir igual que pintar algo que tú sientes. Por eso en la mayoría de las ilustraciones o bien salgo yo o sale gente muy cercana a mí. Son muy pocas las ilustraciones que hemos utilizado recursos que no sean muy cercanos y creo que eso es lo importante y es lo que me hace que tenga un gran cariño por la inmensa mayoría. Si tengo que elegir 2 o 3, elijo la del pueblo, elijo la que ilustra el orgasmo y yo creo que la del yo también. La del conocerte a ti mismo. Sí, el conocerte a ti mismo, yo creo que son las 3 que destacaría.
Pero vamos, es difícil quedarse con una porque para mí ha sido un trabajo muy de corazón, muy de sentirlo, y cuando lo haces así todas tienen el mismo poder y les coges el mismo cariño. Bueno, Fran, y ya que estoy cogiendo un poco también de ritmo con esto, sí que me gustaría que tú también participaras en lo mismo, ¿no? De los vídeos, ¿cuál es el que habéis tenido? Las dos cosas. Uno, ¿en cuál os veis más representados? ¿Y cuál ha sido el mayor, o el que tiene el mayor reto, ¿no? de creación en esa parte? Es que está por hacer todavía. O sea, no lo sé, porque la relación con eso ha sido muy gradual, ha sido muy reflexiva, y me resulta muy difícil no percibirla como un flujo. Pues para mí cada uno me gusta más que el anterior porque voy descubriendo cuál es el punto medio entre los textos y lo que hacemos con ellos. Entonces ahora, sin terminar de tener perspectiva, porque nos quedan un par por hacer, no puedo decir cuál es el mejor. Pues no sé, aquel con cuál nos hemos salido más con la nuestra. No lo sé. No tengo opinión sobre esto. Bueno, sí que es verdad que los que quiero poner hoy, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Bueno, ha habido una votación popular para poner el del pueblo, que ha salido recurrentemente. Es que el tema del pueblo es muy serio, porque claro, es muy curioso, después de que saliera el libro, después de 12 temas tan abstractos y filosóficos, que en las entrevistas recurrentemente me pregunte el entrevistador el tema del pueblo, que es como tan poco filosófico, ¿no? Tan mundano, tan, de alguna manera, pues eso, lo del día a día, ¿no? Salir y, bueno, ¿por qué a usted le interesa? ¿Por qué me nombra las brasas que ustedes hacían o el pasodoble de Bailando la gente mayor? ¿O por qué habla de cuando usted cogía un pájaro pequeñito, una bola trémula, una golondrina pequeña y la cuidaba y la salva? Claro, él decía, es que el pueblo era la ambivalencia entre la vida y la muerte, era aprender en primera persona, era un niño lanzado al mundo. ¿Cómo que un niño lanzado al mundo? Claro, yo aquí en la ciudad yo no podía salir. Yo podía tener un radio de acción de 200 metros alrededor de mi casa. ¿Y el pueblo? ¿Dónde quiere ir el niño con la bicicleta? ¿Qué le puede pasar? ¿Dónde están los campos con las aliagas? El niño lleno de sangre, ortigado, se cae, hecho polvo. Eso es la vida en primera persona. Eso es lo importante, ¿no? Un niño descubriendo el mundo. Por eso, claro, educar a los hijos de los demás es muy fácil, por eso no me atrevo nunca a decir ningún consejo, pero yo sí sé que a mí me ha venido muy bien el caerme, el ortigarme, el encontrarme esa cosa, el matar animales y el cuidar animales, el que los niños del pueblo te hayan zarandeado, el que tú hayas zarandeado, porque cuanto más proteges a la persona, simplemente estás dilatando el momento del advenimiento de lo malo. Decía Churchill que la salud o el estado, digamos, calmado, es un estado temporal que no anticipa nada bueno. Y es verdad, la salud es un estado que no anticipa nada bueno. Claro, porque todos vamos abocados a una cosa que no es la salud, una cosa que no es el estado bueno. ¿Qué pasa? Que haber tenido conatos de entrar allá nos ayuda a que cuando llega de verdad podemos de alguna manera pues enfrentarnos mejor a aquello. Sin embargo, el que ha estado entre algodones pues tiene otra forma, ¿no? de preocuparse de esas cosas. Y hay una cosa que sí que me gusta mucho dejar y tener en cuenta, que es que una cosa que no se tiene en cuenta cuando se trabaja en un libro de esta envergadura, no porque sea una gran obra, sino porque para mí ha sido un gran esfuerzo, y es que normalmente no se tiene en cuenta la heroicidad de la paciencia, de lo pequeño. Es decir, uno entra a un edificio, salva a una persona porque el edificio se está quemando, claramente es un héroe. Bien. Uno, durante 3 minutos, ha hecho un acto heroico. Bien. Uno llega y salva la vida a alguien, le saca, es decir, un médico llega y hace un acto que salva la vida a una persona. Bien. O alguien de una fuerza de seguridad entra a un edificio, solventa una situación. Pero Giacomo Leopardi decía que el verdadero acto heroico es el que lleva la paciencia, porque es el que menos se parece a un acto heroico, es decir, levantarse todos los días y estudiar, levantarse todos los días y educar a los hijos. Eso es un acto heroico, pero que no se ve, porque no es un heroísmo puntual y altivo, es un heroísmo mínimo que se va sumando. Pero son esas cosas las que marcan la diferencia. Es decir,
yo me he dado cuenta en la vida que esas cosas grandilocuentes que uno piensa que es y tal, no son nada comparadas en la suma de pequeñas muestras heroicas del día a día, como estudiar, cómo recibir la educación que los padres dan. Eso para mí es lo que marca la diferencia y es lo que ha fundamentado en parte mi vida desde unos años atrás. Igual tienen ahora alguna pregunta más de esto, quieren participar. ¿Te imaginas? Venga, yo tengo fe. Yo también. Creencia no, pero fe sí, Yo que es fe, una la cosa última anexa. que se pierde. ¿A que sí? Bueno, les podemos hacer nosotros preguntas. Eso también estaba pensando. era parte, ¿no?, de la intriga. Podemos hacer, ¿qué te parece, Fran? Sí, no, habrá que hacer alguna pregunta. Podemos, está bien. ¿Quién se ha leído el libro? Una, dos. Venga, de los que se han leído, venga, vamos allá. ¿Quién se atreve? ¿Qué les ha impactado más? ¿O qué es? Esto me interesa mucho, con lo que no están de acuerdo del libro. Me interesa mucho, porque como son todo cosas sin respuesta, pero bueno, yo he encontrado gente que se ha ofendido o a decir, pero ¿cómo te atreves a hablar de esto? ¿Cómo te atreves a llevar el tema aquí? O incluso, bueno, nosotros mismos, claro, porque somos pensadores de alguna manera. Ojo, pensador es una palabra que me encanta porque no es estudioso, no es sabio. Pensador es alguien que se dedica a simplemente divagar, pensar en cosas. No es nada eximio ni nada pensador. Yo muchas veces pienso el sentido de la muerte, de la vida, y muchas veces en tonterías, en chistes y en cosas banales. Entonces, ¿verdad, Mari? Entonces no hay nada malo en decir yo pienso, soy pensador. Ahora, en decir soy intelectual es una vanagloria estúpida, en decir soy sabio no le quiero ni contar, y en cualquier otra cosa. Por eso creo que todos somos en cierta forma pensadores, o deberíamos estar abocados a serlo. Venga, de los que han levantado la mano, un valiente o una valiente. Alguien que tenga. Venga. Ay, ¿cómo imponemos? Ya verás luego ¿Cómo con es las cañas. posible? Pero ¿cómo es posible? No sé qué impone. Si nosotros, que esté grabándose, que se vaya a emitir en internet. Venga, muy bien. Ahí tienes, le acerca este micrófono. Que al haber palabras tan desconocidas para la mayoría, como tienes que pararte y mirar qué es lo que significa, si con eso pierdes ritmo en la lectura. Sí, es una buena observación, también la suelen hacer, y de hecho es bueno que cuando el lector, es decir, está buscado idea, por dos motivos. Pero que además es cuando te ves que eres un inculto. No, para nada, no. O sea, hay que Karl Popper decía que la diferencia entre alguien que es inculto o no es lo que sabe, sino que esté dispuesto a aprender. Yo estoy rodeado de gente que sabe cosas y son unos auténticos incultos ignorantes. Y sin embargo estoy rodeado de gente que cuando hablo o habla alguien que sabe, miran con los ojos abiertos y encendidos y te escuchan y digo, tú eres una persona culta porque tú quieres ser mejor. Y además eres una persona educada, que hay una cosa que no hay que confundir, educación y cultura, ¿no? Nuestros mayores eran personas tal vez no muy cultas, pero tremendamente educados. Y ahora en los chavales y en las nuevas generaciones, y nosotros mismos, somos gente más culta, con estudios, pero que tenemos una inteca educación muchas veces que intentamos de alguna forma evitar por tratar de otra manera. Pero bueno, salvando esa distancia, es muy interesante lo que usted ha preguntado, porque por un lado me interesaba que el lector se encontrara una traba cuando leyera, porque si usted lee algo y simplemente pasa los ojos como un río que fluye y cae, pues bueno, pasa y usted está pensando en otra cosa. Sin embargo, una palabra que no entiende es una barrera, en cierta forma, de decir, bueno, cuidado, no estoy entendiendo, o no del todo, o no sacando todo el matiz de la frase. Y eso impide un cierto diálogo con el lector. ¿Qué pasa? Se incluyó un glosario de 200 palabras que la editorial me obligó a poner, con lo cual yo estaba muy contento en ese aspecto, pero por otro lado, porque facilita, pero era totalmente necesario para mí llegar a ese punto, porque yo lo que quería era, cuando termina de escribir cada artículo, en cierta manera, era un reto para mí. Si yo hago un artículo con las palabras que sé, con los autores que he leído, termino y digo,
¿para qué estoy haciendo esto? Si yo no estudio más, no leo más, no llego a un punto donde yo no estaba, ¿por qué quiero escribir esto? ¿Para que los demás vean lo bueno que soy? Es ridículo. ¿Por qué no me pongo todo el rato en tela de juicio? ¿Por qué no me digo si tú no sabes estas palabras o si sabes esta? ¿Por qué no utilizas otras para llegar ahí? Eso es. El libro era un reto personal y luego también un diálogo con el lector para llegar a un punto que no sabía. También Gabriel García Márquez decía, el lenguaje es importante egoístamente para llegar a revivir momentos que yo pensaba que solo iba a vivir una vez en mi vida. Yo llego, pasa una cosa, tenemos una buena noche con los amigos, conoces a alguien que marca, a una mujer que te gusta, a un hombre que te gusta, y tienes un momento con esa persona. Pero, ¿cómo puedo acceder a ese recuerdo? ¿Cómo puedo acceder no al recuerdo en sí, no al sentimiento general, al detalle? ¿Cómo puedo saber cómo tenía los ojos, cómo tenía las manos? ¿De qué color lo tenía comparado con, no sé, el color del vaso, de la porcelana o lo que sea? Es decir, todo lo que eso engloba, el lenguaje lo que permite es egoístamente revivir momentos que la memoria esconde. J.M. Barrie, que es el escritor de Peter Pan, decía, nosotros tenemos memoria para recordar las rosas en diciembre. Eso es el lenguaje. El lenguaje es algo que te permite pensar y sacar de la memoria y volver a revivir esa rosa cuando no está presente. ¿Y por qué es importante el lenguaje? Porque si yo no tengo palabras para describir aquello, pierdo matiz, pierdo nivel, pierdo viveza, pierdo realidad y se me esfuga una parte de mi vida que era importante. El lenguaje es importante por eso. Seguramente cuando estás leyendo el libro, que me ha pasado, como a mí me ha gustado, tengo la sensación de que me estoy perdiendo algo por leerlo muy deprisa o por tenerme que parar, porque a veces quiero hasta como memorizarlo, ¿no? Y es imposible, y entonces tengo que releerlo para sacar todo el jugo, ¿no? Claro. No, bueno, pero es que yo siempre digo que este libro no se lee, o sea, este libro se relee, en cuanto que una primera lectura sirve para hacer como una puesta de contacto, una segunda para, bueno, empezar a disfrutar y una tercera decir cómo proyecto eso en mí. Ahí está lo interesante. Tenga en cuenta que la gente se va a leer este libro una o dos veces, pero yo cada artículo me lo he leído del orden de 100, porque lo he tenido que escribir, releer, corregir, y en 100 veces le puedo decir que ahora empiezo a entender más o menos los recovecos de ese tipo, de toda, digamos, la abstracción que en ellos se esconde. Entonces, cuando alguien me dice, no lo he entendido a la primera, digo, gracias por decírmelo, porque eso te honra a que eres una persona sincera. Para terminar, que quería haberlo hecho antes, pero se me ha pasado, memento mori, o sea, recuerda que vas a morir, que en principio puede sonar a sobrecogedor o a darte miedo, si se puede aplicar a aquella persona prepotente y que va por la vida de superior y que le parece un momento determinado, oye, recuerda que vas a morir, que no sé si estoy en esa bueno, defensiva, ¿no? Lo bueno que tiene es que es una cuestión que no tenemos que convencer a nadie. Es decir, solo tenemos que sentarnos y esperar, tanto para esa persona como para nosotros. Entonces es un tema que se puede decir queer, porque si alguien piensa que no se va a morir, y este es un problema porque mucha gente sabe que la muerte existe, pero piensa que es algo ajeno a ellos. Es decir, eso es una cosa complicada, ¿no? Entonces hay una parte de una... Me gusta que haya metido eso, porque hay una parte de una novela de Cortázar, se llama Rayuela, y hay un momento muy bonito que dice... la protagonista, la maga, está hablando de los peces, de las peceras, y está viendo una pecera y dice, ay, antes los peces, cuando yo los eché en la pecera, se daban con el morro en los bordes de la pecera, todo el tiempo. Y dice, pero de un tiempo a esta parte los peces van alrededor del cuadrilátero, digamos, de la pecera, de los bordes, pero ya no tocan con el morro el borde, están ahí, pero es decir, circuyen, evitan el borde, evitan el darse otra vez con la pregunta ¿por qué? Porque es molesto. Es decir, y hay momentos muy bonitos de la novela que dice, algo le pasa a los peces, ya no quieren salir, ya no quieren chocar con el morro de la pecera, se han adaptado y dan vueltas. Eso, al final, por mucho que el pez quiera dar vuelta,
no puede engañarse de que está en una pecera y de que lo van a sacar no por un lado, sino por arriba. ¿Algún valiente más? Hola. No, yo estuve en la otra presentación y me gustó mucho, no lo sé repetir tampoco, pero tú enseguida me pillas. Palabras como muy subsuelo que las ibas sacando. No me puedo ir de aquí sin que nos digas algo con la palabra bregar, porque es tan superlativo eso y tanto que tiene que ver en mi vida. Sí. Que me tienes que decir algo y luego ya me leeré el libro ahí que lo tengo. Claro. Tenemos que bregar con ello. Claro. Bueno, la verdad es que bregar tiene ese significado de lucha casi a muerte, ¿no? Bregar por las preguntas de la vida y la muerte, ¿no? Bregar, es decir, mantenerte en un pugilato, en una pugna continua con lo que eso es, ¿no? Es decir, hay un momento que no se puede evitar, que es el momento en el capítulo 12, que es el del final del libro, se llama Nos te tipsum, conócete a ti mismo. Y ahí es donde se dice, en algún momento usted se dará cuenta de que hay una presencia umbrátil, rayana a usted, que está aquí, que es la sombra, que usted ha ido corriendo y esa sombra le sigue, porque uno puede correr mucho, pero la sombra va tan rápido como uno va, no se la puede dejar atrás. Y entonces uno se da cuenta de que cuanto más ha corrido, se ha cansado más, pero mira y la tiene ahí. Entonces, claro, hay veces que esos fantasmas, bregar o pugnar con los fantasmas que tenemos en vida, de mis miedos, de lo que yo soy, de lo que yo creo que soy, de lo que yo no soy, de lo que yo he dicho, de lo que yo no he dicho. Esa parte, cuando antes nos la quitemos, es decir, la gente piensa que se puede vivir sin fantasmas y lo que hay que hacer es aprender a vivir con ellos de cierta manera, porque los fantasmas y nosotros somos la misma cosa. Las cuitas, los problemas, las grandes incógnitas, dejarlos atrás, sería primero engañarse a uno y luego intentar engañar a los demás en cuanto a que dicen, ¿usted qué tal? No, yo estupendo, en la vida muy bien, claro. Estás quitando un montón de cosas que no quieres nombrar. No hay nadie que dijera, porque solo el hecho de que somos mortales ya implicaría decir, ¿usted qué tal? Pues mire, como nos vamos a morir, entonces no, pues tú lo quitas fuera y dejas de bregar continuamente con eso. Pero es algo que tarde o temprano se vuelve a poner en primera línea y vuelves a tenerlo ahí delante. Entonces, creo que bueno, o sea, este libro, dentro de que nombro mucho la palabra muerte, es una oda a la vida y es un canto al revés, a lo que uno tiene delante, a lo que uno puede ser, a lo que uno puede disfrutar, ¿no?, de los demás. Y es precisamente porque es un tiempo muy finito, ¿no?, el que se nos regala. Entonces, me parece que va por ahí. Vale. A mí lo que me ha sorprendido en el libro es que a veces tengo la sensación como si lo hubieran escrito dos manos diferentes. Hay uno más presente en los primeros artículos, que su precisión en el lenguaje es casi quirúrgica, casi diría que forense, por tanto, para mí fría. Y luego hay otro que está mucho más presente cuanto más avanzamos en el libro, que se parece mucho más a como tú hablas, y es el que es capaz de acabar un párrafo sin una cita y a cambio dice, en eso estamos. ¿Puedo? Sin micro. Sin micro. Aquí lo tienes. Bueno, ¿sí o no? O sin micro, bueno. No, está. Sí, ¿no? Todo a la vez. Vale, pues te voy a... Vas a postillar antes de que responda, perfecto. Sí, porque genial. a mí me... Así Bueno, dos yo del he tirón. conocido a David cuando empezaba el proyecto, he leído el primer artículo sin saber muy bien a dónde iba aquello y estoy de acuerdo contigo y es muy fácil relacionarlo a cómo yo lo he visto crecer. Porque lo que dice es cierto, cuando empezaba, si le daba impulso a algo era conocerse y conocer de qué estaba hablando y qué tenía dentro y qué era aquello, y conforme él ha ido artículo a artículo definiendo mejor lo que es esto en lo que está metido, también se le ha notado como persona esa apertura y también sí, pues ir poniéndose más en su sitio. Entonces esa apreciación que haces, estoy de acuerdo que está muy bien apreciada porque yo lo he visto también en muchos términos. Eso quería decir. A ver, es complicado porque efectivamente esa evolución que comentas
o sea, me hace mucha ilusión que lo digas en parte, porque efectivamente cuando yo saqué el primer artículo era mi primera publicación que no fuera científico-técnica, es decir, literaria. Es decir, no por el amor a dar a entender algo a alguien, sino por el amor, o sea, no por el qué, sino teniendo en cuenta el cómo. Entonces, claro, cuando el cómo en ingeniería, yo que soy ingeniero, que he hecho música también, pero el cómo era una cosa secundaria. Siempre importa el qué. Usted tiene un problema, hacemos esto, lo resolvemos en la parte de ingeniería y le damos una solución. Ya está. El cómo a usted le importa poco. Esto está resuelto a otra cosa. Pero aquí el cómo es todo. ¿Qué importa qué dices? Es una pequeña parte. Importa cómo lo dices. De hecho, una de las partes que más he aprendido en este viaje, en esta singladura, ha sido que ya no me importa, por ejemplo, tanto lo que la gente piensa, sino cómo lo defiende. Antes me importaba más, bueno, ¿usted qué piensa? ¿Cómo? No. ¿Usted cómo llega ahí? Yo por aquí, por acá. Olé, usted ha estudiado, lo ha leído, me encanta. Me da igual que usted crea en Dios, que no crea en Dios, que da igual. Pero si usted defiende esa idea y es capaz de llevarme a mí por los recovecos que le ha hecho llegar allá, ole. Eso es lo que a mí me ha gustado y lo que yo he ido viendo en el libro, que ese cómo pulir era un conocerme a mí también. Sí que es verdad que en los primeros artículos aún no me había, estaba zarandeado, estaba cimbreado, ¿no? Como una palmera en el viento, pues el viento, pero poco a poco fui diciendo, hay una coherencia y hay como un hilván que pergeña todos los artículos hacia un algo. Entonces yo también me he ido sintiendo más cómodo. Ha sido un proceso de autodescubrimiento, todo el tiempo. Y claro, autodescubrimiento literario. De hecho, esto era mi prueba para ver si yo me veía capaz de escribir un libro de narrativa. Es decir, mi libro, mi gran obra, en la que llevo años trabajando, es una obra de narrativa que está escondida, pero claro, en el ínterin el periódico me permitió lanzar esto, escribirlos, y dije, ¿por qué no? Vamos a ponderarme hasta dónde puedo llegar. Y después dice la gente, pues está muy bien. Y yo mismo digo, pues me veo con herramientas para hacer algo. Vamos adelante con ello. Pero era mi prueba, mi puesta a punto y agradezco mucho que hagas ese comentario porque simboliza que toda esa, como he nombrado el Leopardi, toda esa paciencia del estudio se ve reflejada en un fluir hacia un sitio. Quería, en la línea que estamos hablando ahora, en esa evolución de los diferentes capítulos, me gustaría que nos dijeras, que parece que no, si Memento Mori es un punto final o es un punto de seguido, y cómo de avanzado, cómo de claro lo tienes. Quiero decir, vamos a seguir, ¿piensas escribir más? Claro, esa parte, lo interesante, claro, es que cuando se pregunta si esto es un punto final, he de decir que cada uno de los artículos es independiente del resto. Es decir, lo bueno o lo malo que tiene esto, al no ser un libro de narrativa, es que cada uno de ellos, entre ellos hacen un todo, y ahora yo lo veo como una entidad y un ente, un monstruo indisociable, pero en realidad no lo eran. Cualquiera de ellos por separado tiene un sentido per se, igual que cada uno de los vídeos o igual que cada una de las ilustraciones. En sí misma tiene una entidad de ser, está arrojada al mundo. Pero por otro lado, siendo que cada uno son punto y aparte o punto y final, ahora que los veo con la distancia estética de haberlo publicado, porque claro, hasta ahora tenía la distancia emocional, la distancia intelectual, pero ahora tiene una distancia estética en cuanto que esto es una obra ahí, fuera de mí, ¿no? Es una parte de mí, pero fuera. ¿Qué pasa? Que yo ya lo veo como algo que yo soy, pero que en sí mismo, por un lado puede estar acabada, por otro lado no, y que deja mucho albur a lo que el lector quiera. Es decir, uno puede ver un punto y final, un punto y aparte, un comienzo de algo o un fin de algo. Entonces me gusta esa ambivalencia y dejar que el lector pueda de alguna manera verse partícipe en esa respuesta que comentamos. Dentro de toda esta exposición personal que has hecho, ¿qué es lo que te ha sorprendido de ti mismo, lo que has descubierto de ti mismo, qué es lo que más te sorprende? No me he explicado bien. Sí, totalmente. Lo que más me ha sorprendido ha sido
cuán equivocado estaba cuando pensaba que yo sabía las cosas. Cuando yo pensaba que sabía que era cada cosa, ¿no? Es decir, tener amor a una cosa, o que lo que era el amor de padres a hijos, ponerlo negro sobre blanco, o el amor de coyundas, el amor de pareja, o tener amor a estudiar o a hacer una cosa, o a coger algo del mundo arrojado, por ejemplo, la opinión de los demás, ¿no? Yo decía, no, la opinión de los demás no me importa. Ya, cuidado. La opinión de los demás no me importa, pero curiosamente, un denuesto frente a 20 halagos te amarga el día. Te dicen 20 veces, el libro es maravilloso. Te dice una sola persona, esto no va a ningún lado, es fatal. Y tú te vas a casa pensando en eso. ¿Por qué? Porque la capacidad del ser humano de hacerse infeliz es infinita. Y como no sabemos parangonar ni ponderar entre lo bueno y lo malo, 1-1, sino que ni siquiera 100-1. O sea, 100 está muy bien, pero es decir, nos pesa mucho, ¿no? Entonces, ese mismo que yo decía, esto no importa, no me importa la opinión, cuidado. Ahora, no me tiene que importar. Pero es un proceso de aprendizaje tan grande que yo me he dado cuenta durante la publicación, cuando me hacían críticas y demás, yo iba aprendiendo a decir, así que yo que estoy escribiendo sobre el tema, me doy cuenta de que tengo que acercar más palabra y acto. Entonces, lo que más he aprendido en todo este tiempo ha sido a decir, hables lo que hables, intenta que sea lo que hagas. Es decir, que no se te llene la boca de palabras, que no seas luego capaz de cumplir con tus actos. ¿Vale? Hay una frase del Cantar del Mío Cid que dice, boca sin manos no eres de fiar. Y es verdad. Y en esa misma línea Cervantes también decía, una parte del Quijote dice, qué vergüenza el hombre cuyas palabras son mejores que sus actos. Claro, para mí eso era como decir, ¿estoy a la altura de lo que pienso? ¿Estoy a la altura de lo que digo? Igual me tengo que pasar el resto de mi vida luchando, bregando para conseguirlo. ¿Crees que vamos a un vídeo? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Tenemos algún vídeo? ¿Cuál ponemos, Fran? Vamos a poner el del pueblo, ¿no? El del pueblo, es claro. No sé por qué. Claramente, ponemos... Algo me dice que... Nos vamos a retirar para... De las infinitas formas que existen para diferenciar a las personas basándose en experiencias vividas, hay una que de forma significativa pergeña amplias lindes en la relación que tienen con el mundo. Los que de niño han tenido pueblo y los que no. Y es que tener pueblo permite al bisoño acceder a un mundo cuya realidad es mucho menos almibarada y pacata que la de la ciudad. Es la ambivalencia entre la vida y la muerte. Y así, el mismo niño que destroza a pedradas el nido de la golondrina sacará adelante al polluelo caído, alimentándolo con pan untado en leche, mientras siente con sorpresa como esa bola de plumón trémula y caliente late sobre la palma de su mano. El núbil recibe las lecciones del mundo en sus propias carnes, y así descubrirá la forma y color de las ortigas después de que su piel se haya taraceado numerosas veces con exantemas y roseolas. Y diferenciará el tomillo de la liaga cuando las púas amoladas de ésta le hayan escarificado brazos y piernas durante sus caminatas campo a través. La postal de los pueblos españoles es casi siempre la misma. Casas enjalbegadas para mitigar el calor del estío, un campanario engaviado en lo alto, caminos exornados por un manto de pequeñas piedras de muladar al paso de las ovejas, y ese pequeño regato, casi siempre seco, sin peces pero con ranas, que tantas horas de entretenimiento da a los impúberes. En la noche, las viejas farolas pintan las calles de un amarillo macilento, que forma ya parte del paisaje bucólico moderno. Pero no será hasta el conticinio, cuando el vientre búrneo de la lechuza resbale sobre los tejados de las casas camino al campanario, donde permanecerá horas enteras rasgando la noche queda con su silbo. En el pueblo, cualquier refacción es una fiesta, porque allí no se come, se embaula. Migas, rancho y raciones abundantes de longaniza, chorizo y queso sirven de pábulo en cualquier momento del día, siempre acompañadas por buenos tragos de lo viejo, servidos sin distinción en bota o porrón, zaque o colodra.
y el tañido del esquilón de la iglesia que llama a misa, porque los pueblos son el último reducto de la fe en este país. María, segundo toque ya, decía mi abuelo, siempre tan atento a no hacer tarde a ningún sitio, con esas lecciones de educación y decoro que tantos estiman por esos lares y las cuales mucha gente de la ciudad ha cambiado por una fatua y enteca cultura como si no fuera posible tener ambas. Y las mujeres tomándola fresca en la calle preguntan a uno, ¿y tú de quién eres?, queriendo conocer cuáles son mis raíces en ese pueblo o si solo soy un foráneo que está de visita. Porque claro, en los pueblos existen dos tipos de personas, los de allá y el resto. Pero si algo me llevo de mis veranos de infancia en el pueblo, es el disfrute de los mayores bailando el paso doble, recordando cómo giraban agarrados por la plaza y sintiendo cómo después de 40 años juntos se necesitan y por eso se quieren, y a la vez se quieren y por eso se necesitan. Y eso es algo que nuestra generación ya no verá, y perdonen, en la puta vida. Si bien he estado aprendiendo inglés desde que era un niño, lo que la lengua vernácula aporta es mucho más que una forma de comunicación de mensajes, pues el idioma propio añade una carga semántica capaz de modular y acelerar muchos detalles del mismo contenido a transmitir. De ahí que un español tenga mucho más en común con un argentino, un mexicano o un colombiano que con la gente de ese país vecino que se encuentra a 20 kilómetros al norte de los Pirineos. Por ello, cuando me preguntan cuál es mi patria, respondo siempre recordando lo que decía el granadino Francisco Ayala. Mi patria está allá donde se habla español. Y así es, pues es en esos lugares donde siento que puedo expresar no solo el contenido del mensaje, sino la carga emocional plena asociada al mismo. Y esto mismo coincide con lo que el filósofo austríaco Wittgenstein decía acerca de que la realidad a la que puede acceder el hombre está limitada por las capacidades y limitaciones del lenguaje que conoce. Vamos, que tenemos la capacidad de crear o destruir el mundo que nos rodea a partir de las palabras que usamos para describirlo. No es poca cosa. Y llegamos a crear palabras como encorujarse, que es un verbo reflexivo creado a partir de un sustantivo, la coruja, que no es sino otra forma de referirnos a la lechuza. Y esta, lo que hace cuando llega al nido, es plegar las alas y hacerse una con sus polluelos, apretándolos contra ella. Y así, encorujarse es hacerse un ovillo, como cuando un perro da 2 vueltas sobre sí mismo y entonces se tumba sobre nuestros pies, o cuando un gato se hace una bola encima del radiador, o cuando ella se acerca en la cama y se entrelaza de forma que no queda 1 milímetro de espacio entre ambos cuerpos. Todo eso es encorujarse. Y es importante, muy importante, contar con una palabra que lo agrupe y le dé sentido. Y ya de paso, que haga que recuperemos un poco la fe en el ser humano. Y así, de vez en cuando descubro palabras que esconden un significado que no es necesario para vivir, pero que nos ayudan a entender la vida y, en última instancia, quiénes somos. Pues me hago consciente de que alguien supo fijarse en ello y crear una palabra para contener un significado que luego se usaría con fruición y constancia. Pienso en la persona que sentada en el acantilado alumbró a Darce para referirse a esa capa de sal brillante que cubre las rocas que el mar baña. Y en ese momento al alba en el que alguien silabeó Rosicler para definir el color que torna el cielo cuando alborea colores rojos, azules y amarillos sin ser ninguno de ellos, pero siendo todos a la vez. Y también en quien tuvo la presteza de regalarnos coevos para referirnos a las cosas que tienen que pasar a un mismo tiempo, como cuando nace un primer hijo y trae de la mano la palabra madre, que regala a esa mujer que aún entre resuellos lo contempla con los ojos encendidos. Para los que el español es nuestra lengua vernácula, pese a haber tenido una segunda lengua en la infancia,
hay una prueba definitiva que el escritor mexicano Carlos Fuentes propugna para conocer cuál es la médula de nuestros huesos. El verdadero idioma de una persona bilingüe es el idioma que se usa a la hora de insultar y a la hora de follar. Y sí, digo follar y no hacer el amor, porque tal vez cuando se hace el amor se puede hablar en latín clásico, pero cuando se folla no. Y perdonen que descarte los eufemismos, pero es que las jaculatorias de Tálamo y Alcoba no entienden de corrección política. Mucha gente que abraza el inglés como segunda lengua adolece de una dosis de estulticia creciente al intentar usar las interjecciones anglosajonas en una conversación en ese idioma. Todo en pro de una supuesta muestra de facundia vocinglera, como si se tratara de algo que aporta, cuando en realidad no hay nada más artificioso y alejado de uno mismo. Y así terminan poniendo la voz forzada y subiendo 2 tonos para entonar un falso "Oh my God, ¿really?". Claramente el problema de fondo viene en que no se oyen desde fuera. Así que enhorabuena. Si está leyendo esto es que conoce uno de los idiomas más complicados y completos del mundo, miel sobre hojuelas. Pero hablar español exige una responsabilidad de la que poca gente es consciente. La responsabilidad de estar a la altura de una lengua que permite recrear el mundo a cada paso y recuperar los recuerdos como si fueran una realidad inmanente, dándonos la capacidad de revivir cada cosa que la memoria esconde, y haciendo que la dispersa bruma se torne en una efigie límpida y nos permita revivir algo que jamás pensamos que podríamos volver a hacer. Desde que... Hola, hola. Ahora sí. Bueno, simplemente antes de que... Bueno, ahora ya cerrar para ver si tenéis alguna cosa más, se puede. Y si no, reiterar y daros las gracias de corazón por venir y por, sobre todo, apoyar algo que es muy importante, ¿no? Para una persona que ha hecho en la vida muchas cosas, pero que esto es nuevo, soy núbil, soy un bisoño en esto. Lo que pasa es que, claro, cuando alguien hace algo con el alma en la mano se nota, y es lo que intento siempre, ¿no? Si alguien puede decir que, no puede decir enseñar, pero si de algo puedo ser un poco adalid o muestra de la gente que me rodea, es que diga, mira, lo que más me gusta es cómo hacer las cosas, es decir, a fondo, poniendo el alma y diciendo, no sé a dónde va a ir esto, pero voy a poner mi vida en juego para llegar a algo. Así que, nada, muchas gracias por venir y hasta el próximo.